en otra circunstancia. Y eso es lo bello de cuando me doy la pausa, me observo, observo lo que pasa alrededor y estoy tranquila con lo que está sucediendo. Muchas gracias por compartir y por estar aquí otra vez. Voy a ver la clase. Vamos a continuar con la neocorteza. Y, y cada vez que lo leo, veo la importancia de saber, de tener esta información, de conocer mi cuerpo de esta manera. Aquí está la neocorteza. Bien, y voy a cerrar mi cámara. Ya sabemos, formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas, módulo 5, clase 4, para el resto de la vida, la neocorteza. El modelo del cerebro triuno, es decir, tres en uno, triuno, considera, por tanto, que nuestro cerebro humano es el resultado de un proceso estratigráfico, es decir, de suma de capas sucesivas. El cerebro instintivo, reptiliano, el más profundo y primitivo, al que se superpone un cerebro emocional e intermedio, y sobre ese se deposita un cerebro racional y moderno. El cerebro. Neocorteza o corteza cerebral. Aquí tenemos aquí adentro el reptiliano, que es el que se forma primero. Después enseguida tenemos el sistema límbico. También aquí dice Paleomammalian, esto está en, supongo, en latín o en inglés. Aquí dice Limbic System, sistema límbico. Entonces, el límbico también tiene que ver con los mamíferos y el nuevo mamífero, el antiguo mamífero y el nuevo mamífero. Les digo que tienen que ver mi expresión porque abrí los ojos más y dije, wow, ahora entiendo por qué yo borré el cerebro mamífero y puse corteza cerebral. Dije, no, el mamífero, que yo sepa, es el sistema límbico donde empiezan las emociones. Y resulta que ahora que estoy leyendo el Pale Mammalian, Pale Mammalian, Pale Mammalian, el antiguo mamífero, mamífero y el nuevo mamífero, que es el de la neocorteza. Estoy descubriendo el hilo negro, pero estoy muy emocionada porque estoy descubriendo el hilo negro yo no entendía por qué decía cerebro mamífero, porque sí es, pero es el nuevo cerebro mamífero. El cerebro reptiliano, que es el primero, se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo. Sería la parte más antigua y primitiva encargada de las funciones básicas y de supervivencia y de los instintos. No es capaz de aprender, vive en el aquí y el ahora, es decir, es pura impulsividad. Además, este cerebro cubre las necesidades de defender y o marcar el territorio, protegerse y evitar riesgos, por lo que es resistente al cambio y a la innovación. Aquí les vuelvo a recordar que por fin entendí que gracias al cerebro reptiliano no podemos cambiar. Nos cuesta tanto los cambios, porque se acostumbró a protegernos de tal manera que dice, no, Gloria, si tú hablas en público, va a ser desastre. Recuerda cuando a tu papá, a tu mamá, al abuelo, y es más, puedo no saber a quién, se enfrentó a hablar en público y le fue muy mal. Es un ejemplo que se me está ocurriendo. Entonces no me atrevo a hablar en público, no me atrevo a exponerme, no me atrevo a hacer cosas, porque de niña no lo hice y de adulta se me va a dificultar. Pero es el cerebro reptiliano, esa parte interna nuestra en el cerebro
que dice, cuidado, protégete, no cambies. Y de ahí el más vale bueno por conocido que malo por conocer. Y más vale pájaro en mano que 100 volando. Es donde decimos, me quedo con lo que tengo. No exploro porque qué miedo lo nuevo. Tiene que ver con el cerebro reptiliano, con el de la sobrevivencia, que es el cerebro automático, que cuando me hacen así y no lo he procesado, no lo he hablado, no lo he llorado, no lo he gritado, voy a gritar porque, ay, me estás lastimando, cuando la persona ni siquiera se da cuenta de que te está lastimando, de que me está lastimando. Bien. Sistema límbico, que es propia de los mamíferos, se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo centrado en la memoria y en la orientación, y la amígdala, que es el centro de control de las emociones y encargada de activar un gran número de patrones de actuación. Aquí empezamos a darnos cuenta de las emociones. Entonces, imagínense, la sobrevivencia por un lado, supervivencia, que no me permite avanzar, y por otro lado, o que me cuida, porque no es que no me permita avanzar, me está cuidando, quiere protegerme. Y luego empiezan las emociones, y las emociones, uy, qué dolor sentir el dolor, qué dolor sentir el miedo. Entonces, reprimo los tres cerebros. Aquí están, miren. El reptiliano, reptilian brain, instinctual or dinosaur brain. El cerebro dinosaurio o instintivo, el que llamamos en automático. Entonces, si en la familia se pelearon con los hombres, ay, no sé, los morados, yo sin saber por qué, rechazo a los morados. El instinto, el que todos heredamos y tenemos. El cerebro límbico, el emocional o el que siente. Y la neocorteza racional o que piensa. De esos tres, el que gana siempre, hasta que no procesamos, hasta que no vamos a terapia, y tiene que ver para mí con esta terapia sistémica más que las otras son caminos para llegar a lo sistémico. Sí ayudan, por supuesto. Sin embargo, hasta que no veo el contexto de la familia, que veo que les contaba en alguna ocasión de clases en el colegio, en los primeros grados, que sería secundaria en México, y un joven dice, no, a mí el inglés no. ¿Y con quién vives? Con mi abuelita. Y ella, ¿hasta qué grado llegó a la escuela? Ay, mm, no sabe ni leer ni escribir. Todo esto antes de yo saber de constelaciones familiares, de saber de la familia. eh, Siempre lo supe, pero ya forma más estudiada. Le digo, y si piensas que a tu abuelita le daría mucho gusto saber que tú no solo sabes, conoces el español, sino también que puedes decir algunas palabras en inglés. No esperé a que me respondiera, pero él, la siguiente vez que tuvimos examen, se sacó un 10. Se asustó mucho porque estaba traicionando a su sistema familiar, el cerebro reptiliano, el de la sobrevivencia. Bien, espero ir aclarando sus dudas que no me están compartiendo, pero espero tener la sensibilidad para poder explicar. La neocorteza, el racional o el que piensa, el cerebro límbico, el emocional o el de los sentimientos, y el cerebro reptiliano, el instintivo o dinosaurio, o de dinosaurio. El neocórtex,
Es la base del pensamiento humano, la que nos diferencia del resto de los animales. Es aquí donde tienen lugar las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, etcétera. Su desarrollo comienza desde que el bebé nace, pero las conexiones no están listas para funcionar aproximadamente hasta los 2, 3 años de edad. Entonces, las niñas comienzan a tomar decisiones y no llegan a entender por qué las nuestras como adultos prevalecen a las suyas. Curiosamente, coincide con la etapa de las rabietas. El neocórtex termina de madurar finalmente a la edad de 20 años. Eso biológicamente hablando. Emocionalmente hablando, habemos adultos que tenemos 66 años y nos podemos comportar como bebés o como niños o como adolescentes. Ni bueno ni malo, simplemente me doy cuenta de lo que está sucediendo. Y si toman decisiones los bebés y no entienden por qué prevalecen las de los adultos, significa que, no sé, el adulto, no, sí sé, el adulto quiere cuidar, quiere proteger y no va a permitir que el bebé se salga con la suya solo porque quiere salirse con la suya. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí Sí, entran las reglas, Miss. sí, Los sí, límites también, ¿no? correcto, Ok. sí. Y aproximadamente a la edad de 20 años, aproximadamente, yo creo que hasta después, muchas veces, para muchos de nosotros, no digo que para todos. Y sí, entran los límites, por supuesto, y necesitamos esos límites, los necesitamos. Los lóbulos. A ver, aquí hay un comentario. Gracias. 22 años en mujeres y 25 años en hombre, nos dice Mario. Gracias. En buena teoría, como sabemos, la no teoría nos dice que podemos tener 80 años y seguir comportándonos como niños. Aquí están los lóbulos, que tiene que ver con la neocorteza o el nuevo cerebro mamífero. Los 6 lóbulos. La neocorteza. Esta parte del cerebro es de vital importancia para inhibir los automatismos y reacciones primarias y emotivas. Fíjense, para inhibir. Inhibir no significa resolver. Inhibir es reprimir y no significa resolver. Entonces, no quiero ser como mi mamá, como mi papá. A lo mejor lo logro inhibiendo y reprimiendo y va a salir por otro lado. Me voy a enamorar de alguien que es gritón como mi papá o como mi mamá. Los ejemplos que he dado. Entonces, creemos que somos personas adultas y no nos damos cuenta que quien nos está dirigiendo es el cerebro reptiliano, que nos está protegiendo y cuidando. El que hace que seamos fieles a nuestros sistemas familiares. Por eso insisto en que veamos esto del cerebro. Nuestro cerebro casi no ha evolucionado en 150,000 años. Tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens sapiens. Viene, por lo tanto, preparado para sobrevivir en esas circunstancias en las que el hombre salía de la caverna y se encontraba un león o un mamut. Pero hoy
día, con ese mismo cerebro, el ser humano sale a la calle y en lugar de encontrarse leones, se encuentra otros seres humanos. ¿Y cómo reacciona? Pues como el hombre de las cavernas, atacando o huyendo. No puede hacerlo de otra manera porque no sabe hacerlo de otro modo. Su principal función es garantizar la supervivencia. Estoy recordando una lectura, disculpen, el autor no lo recuerdo, pero comenta, está escribiendo desde el punto de vista de dos policías que estaban cuidando, estaban caminando por la calle y vienen dos personas, era sobre darnos cuenta de los estereotipos, dos personas de raza descendientes afroestadounidenses y uno de ellos, el de los jóvenes, eh, perdón, es el policía el que está pensando, uy, ¿y si me atacan? ¿Y si nos atacan? Debo estar listo, debo sacar el garrote para pegarles en caso de que me haga algo. Y justo cuando iba a hacer esto, pasan los jóvenes y los saludan. Entonces, esto del cerebro de hace 150 mil años es igual cuando salían los leones o los mamuts y había que defenderse, pero ahora son seres humanos a los que estamos viendo enfrente y estereotipamos como si son de raza morada, resulta que son malos. Si son de raza verde, resulta que son peores. Y, y no necesariamente es cierto, no. Pero si yo tengo ese tipo de experiencias, pero no yo, mi familia, no sé, los alemanes con los judíos o los judíos con los alemanes. Entonces, se van a los dos extremos, nos vamos a los dos extremos. Se casan entre ellos o se odian y no pueden relacionarse entre ellos. Estamos buscando sanar y sanar es enfrentarnos a situaciones que nos conflictúan. Aquí tenemos la neocorteza. Y abajo está el cerebro reptiliano. Aquí está el cerebro reptiliano, el sistema límbico, y aquí están las emociones de intensamente, creo así se llama la película, de una niña que transita por las emociones y las vive, la tristeza, el miedo, el enojo, por supuesto, y no recuerdo, y creo que la alegría son las 4 emociones básicas. Y la tristeza también. Sí, la tristeza. Gracias, María Esther. Pero hay una buena noticia. Gracias a la neuroplasticidad, capacidad del cerebro a cambiar, podemos educar nuestro cerebro para que se comporte de una manera más civilizada y como adultos somos responsables de educar el cerebro en proceso de formación de nuestros niños y del propio cerebro, no solo el de nuestros niños. Por tanto, no somos culpables de nuestras conductas, pero sí responsables de ellas. ¿Quién guía nuestra conducta? Todos los estímulos que entran a través de nuestros sentidos, olfato, oído, gusto, tacto, olor, llegan en 125 milisegundos al cerebro reptiliano y emocional. A este nivel, la información es codificada como amenazante, amenaza real o imaginaria, placentera o neutra. Y va a depender muchísimo de mi trayectoria en la vida o de dónde nací o las lealtades
porque los estímulos que entran a través de nuestros sentidos son selectivos. Estamos acostumbrados a oler determinados olores, escuchar determinadas cosas, es el probar. Por ejemplo, hoy estaba hablando de la leche de cabra. En alguna ocasión compré, donde vivo venden leche de cabra y dije, Dios mío, qué fea sabe esta leche de vaca. Yo pensé que era de vaca. Creo que por mi falta de costumbre. Entonces la rechacé, pero porque no estoy acostumbrada a la leche de cabra. Y toda la gente aquí donde vecinos, bueno, no sé si todos, algunos, clarificando, algunos toman leche de cabra y prefieren la de cabra a la de vaca. Así es esto de simpático, sí, los estímulos entran a través de nuestros sentidos, pero de cómo fuimos educados. Si a mí me hubieran dado leche de cabra de niña, de bebé, hubiera sido lo más delicioso para mí. Va quedando claro lo del cerebro, cómo nos influye y cómo influye dónde nacemos y nuestra familia. Conocí a un estadounidense en México, pero que tenía 30 años, tenía negocio en México. No hablaba español. Se rodeaba de gente que eh, hablábamos los dos idiomas, inglés y español. Y conocí gente en Estados Unidos que tienen 20, 30 o más años allá y no hablan inglés. Y después viene lo interesante de los hijos que nacen allá y los hijos de los hijos que ya no hablan español y desconocen el español. Para pertenecer a una raza nueva, a veces hay que, no a veces, hay que perder lo que uno es, algunos aspectos de uno, para adquirir los del otro. Y entonces para crecer voy perdiendo ciertos aspectos, soltando, perdiendo entre comillas, aspectos de mi familia. Volviendo al ejemplo de la leche de cabra, en mi familia no tomamos, que yo sepa, leche de cabra. Entonces, para yo hacerlo, es decirle a mi familia, vean con buenos ojos que yo sea diferente, que disfrute de la leche de cabra. La leche no, pero el queso de cabra sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la textura y el cómo, el proceso, pues. Entonces, si bien los estímulos entran a través de nuestros sentidos, esos estímulos que sí entran tienen que ver con mi proceso de crecimiento, donde se me educó, nivel sociocultural, económico, educativo que tengo. Todo eso influye. ¿Qué tiene que ver esto con constelaciones familiares fenomenológicas? Todo, porque voy a estar atenta a lo que está, a los estímulos que entran a través de mis oídos, de mi gusto, de mi tacto, de lo que estoy imaginando, lo que estoy escuchando, cómo lo escucho. Maestra, Mm, entonces las personas los dreamers, se llaman así, ¿no? Los dreamers, los niños que nacieron en Estados Unidos de papás ujú, mexicanos ujú, que no conocen nada de la cultura mexicana ujú, y llegan aquí cuando ve que los deportaron a los papás ujú.
Dreamers, creo que se llaman así los niños, Ujú. cuando estaba Obama. Y ellos Disculpe, están, no me enteré. Ujú. los niños, muy, Sí, se se llaman vinieron, ¿cuál, Pati? Dreamers. Exacto, Soñadores. soñadores, que ya no se sienten, pero para nada identificados con mexicanos. ¿Qué es Ujú. lo que está pasando con eso de su corteza? Hicieron un cambio. Sí, pero sería interesante si desde constelaciones, si bien cambiaron la corteza, el reptiliano está ahí. Y parte de la sobrevivencia en ellos es no deja de hablar español, porque si te descubren que hablas español, te deportan. Entonces también están respondiendo al cerebro reptiliano de la sobrevivencia de me hago como el donde vivo para que no me corran, para poder quedarme, para poder pertenecer. No es malo ni bueno, simplemente es reconocer que si yo quiero eh, dedicarme a aprender idiomas, entonces necesito decirle a mi familia, vean con buenos ojos que yo pueda hablar otros idiomas, que sea diferente a ustedes, porque mi sobrevivencia me va a decir, olvídate de otros idiomas, porque lo traemos también en la biología. Cuando llegan los conquistadores españoles a México, a esta parte del mundo, e imponen su lenguaje, su idioma, su religión, sus costumbres. Para sobrevivir había que olvidar los idiomas nativos. Y de ahí la dificultad en aprender otros idiomas para muchos de nosotros. En mi caso, aprendí inglés desde los 5 años porque entré a la escuela ya al kinder. Estoy segura que si solo hubiera estado en México, no creo tener el dominio del inglés que sí llegué a tener o que tengo porque viví en Estados Unidos. También entra la sobrevivencia en acción. Y si nacieron allá segunda o tercera o cuarta generación, se van a olvidar de sus orígenes, aparentemente. Pero va a llegar un momento en la vida donde dices, no puedo fluir, ¿qué me pasa? Pues agradece a tus países, a los países donde creciste, donde viviste o de donde viene tu familia. En uno de los movimientos fue con Bibi, en aquel entonces esposa de Jan Jacob Stam, holandeses ellos, fue unir mi parte estadounidense con la mexicana. Algo tan obvio que no es obvio. Ya integradas mis dos partes de países, puedo entonces accesar a otros países. Bueno, todo esto por los estímulos que entran a través de nuestros sentidos. Va quedando claro la importancia de conocer el cerebro, cómo funciona, cómo funcionamos y cómo el reptiliano finalmente es el que dirige nuestros pasos. El que dice, uy, tengo miedo, no me atrevo. ¿Sí? Sí, maestra, más Ujú, claro. ujú. Insisto, ya van 3 o 4 módulos
que estoy compartiendo lo del cerebro y yo sigo fascinándome, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a compartir, vuelvo a entender algo más. Y es eso, de que entre más me expongo al material nuevo, más lo voy entendiendo, dominando, no controlando. Aquí no se trata de controlar, es de integrar. Cuando digo dominar es no como conquista, o bueno, tal vez me estoy conquistando a mí misma o me estoy dominando a mis miedos, que no es dominar, es reconocerlos y cuando los reconozco digo, espérate, eh, lánzate, tú puedes. Se comprende mejor, Miss. ¿Qué se comprende mejor? Esto de las cortezas, al principio para mí esto del reptiliano, la corteza, límbicos, era como un rompecabezas que no sabía dónde viene o cómo está. Pero ya con esa que hemos estado dando la secuencia de una sesión y luego otra vez, ya vamos viendo, bueno, yo voy viendo más otro panorama. Ah, ya entendí la supervivencia. Entonces ya entendí la neocorteza, ¿no? Ahorita que está diciendo usted el que no le gusta la leche de cabra, creo que la cajeta, la que no conoce en nuestros países, la cajeta es leche de cabra, creo, ¿no? Sí, Que se hace claro. azúcar. Acá le llamarían dulce de leche. Ah, ok, Sí, sí. O sea, no sí, sé. Dije, no, pues creo que la cajeta se hace de cabra. correcto. No sé si... De hecho, hay una marca de ese dulce de leche que se llama Coronado. Ajá, Ujú, exacto, sí. sí, Pues es otra forma de cambiarle el cerebro para sí. que coma su leche. Bueno, no sé si tenga caso tomar leche de cabra. Ah, eh, ok. sí, ahí ya es como qué tanto quiero también hacerlo. Sería interesante solo para atreverme a hacer algo nuevo. Hay cosas que sí tendrían sentido, hay otras que no. Sí. Ujú, Ujú. gracias. En caso de sospecha de peligro, se pone en marcha una reacción automática e inconsciente en el cuerpo que da lugar a una conducta impulsiva y muy rápida del tipo ataque, huida, parálisis. Esta reacción se activa, por ejemplo, cuando nos sentimos ofendidos, cuando alguien no cumple con nuestras expectativas, cuando nos sentimos inferiores o superiores a los demás ante un examen o situación estresante. Lo que les compartía de los dos policías que van caminando y uno va describiendo cómo el pulso se le va acelerando, el corazón, el ritmo, y ya está listo para atacar, porque como eran, ahora sí voy a decir la palabra, como eran personas negras y los negros son violentos, es los estereotipos. No estoy diciendo que son violentos. De hecho, yo pienso que todos los seres humanos podemos ser violentos. Entonces tenemos el ataque y en ese momento se puso en pausa para esperar y resulta que no lo atacaron y no tuvo necesidad de golpear a nadie. De igual forma, detrás de toda rabieta de un niño o conducta agresiva, tanto verbal como física, gritos, insultos, maltrato, asesinato, autoagresión, bullying, se encuentra nuestro cerebro reptiliano emocional. Es decir, nos sentimos amenazados. Y entonces, como me siento amenazada, voy a responder, me estoy acomodando.
mejor en donde estoy sentada. Me siento amenazada, entonces grito o insulto o seguramente la bebé de este estudiante que vino se sintió amenazada que le iba a quitar yo a su papá y que el papá le estaba prestando más atención a otra persona que no fuera ella. Entonces, no me insultó, tampoco gritó, no puedo hablar de maltrato, pero sí puedo decir que decía mucho, ya me quiero ir, vamos con mi tía, ya me quiero ir, no quiero estar aquí. Y a mí se me olvidó debo repasar las clases estas para recordar que entonces va a cumplir 3 años apenas, bebé todavía, de alguna o muchas maneras. Esta bebé se sintió muy amenazada y se sintió amenazada, entonces era como ella lo que hizo fue, huyamos, vámonos. Tengo que sacar a papá de esta situación amenazante, de este dinosaurio que es Doña Gloria, que soy yo. Bueno, yo también estoy aprendiendo este lenguaje junto con ustedes, recordándolo y aplicándolo. En cambio, ante las situaciones placenteras, comer, comprar ropa, se dan conductas automáticas de acercamiento y de repetición. Toda conducta adictiva, adicción a drogas, alcohol, tabaco, también viene guiada por esta zona cerebral. Es decir, quiero más de lo placentero, de lo que me hace sentir bien. Quiero más. Es donde el señor Freud va a decir, nos decía que somos seres complicados, complejos, insaciables, frustrados. Y me he dado cuenta que la insaciabilidad es parte de la biología, es decir, acabo de comer a las 2, 3, no sé cuántas horas o momentos, siento otra vez hambre. Entonces está esa biología real, existente. Y por otro lado, si estoy bien con las amistades, no quiero dejarlas, quiero que se queden y quiero que me den más o quiero darles más. Y cuando estoy bien con mi papá y mi mamá, cuando abro mi corazón a ellos, esto se los digo por experiencia propia, puedo ya estar bien con lo que las otras personas me pueden dar o no me pueden dar. Es parte del crecimiento. Sigamos porque 375 milisegundos más tarde, la información llega desde los cerebros reptiliano emocional a los lóbulos prefrontales. Ahí es evaluada y ponderada, dando lugar a una respuesta consciente, más reflexiva y más humana. No necesariamente, ¿eh? No. Dando una respuesta consciente, más reflexiva y más humana. A veces sí, a veces no. Porque, por ejemplo, si la persona se siente atacada y entonces golpea al otro, y va a decir, uy, qué rico se sintió esto. Tal vez si realmente se hubiera puesto en pausa, no golpea. Ahora, hay diferentes maneras de golpear. No necesariamente es físico. La idea es llegar a respuestas conscientes, reflexivas y más humanas. Y humanas.
como les compartía que el papá le dice a la niña, a su hija, dale fruta a doña Gloria, y la niña no. Me quedé observándome qué me pasaba con el no de ella. Y solo me observé y estaba yo tranquila, me tranquilicé, devolví las galletas que había retirado y dije, muchas veces yo no he querido compartir, eso es cierto. Entonces, eso sí también se logra cuando nos permitimos observarnos. Esta respuesta es capaz de vetar los impulsos del sistema instintivo emocional, siempre que tenga el tiempo suficiente para evaluar toda la información. De ahí la importancia de aprender a no actuar bajo la emoción, bajo el primer impulso. Todo un reto, pero ahí vamos. Esta capacidad es lo que se llama inteligencia emocional y es en el entrenamiento de esta habilidad en lo que debe incidir la educación. Y para mí la inteligencia emocional está muy ligada a reconocer que mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, mi hermano mayor es mi hermano mayor, está el segundo, tercero, cuarto, yo quinta. Y eso es la inteligencia emocional para mí. Poder colocarme en mi lugar dentro de mi sistema familiar y allá afuera voy al banco y soy la más pequeña de las más pequeñas. Porque no trabajo en el banco, porque voy como usuaria en el banco o en algún restaurante, en otros lugares. Ahora, si voy yo a facilitar sesiones de constelaciones familiares fenomenológicas, ahí me comporto como la grande, ocupo mi lugar. Sin embargo, digo, ¿dónde, qué salón es? Eh, ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué hay que hacer? Ahí soy la pequeña. Ya en el movimiento en sí, soy la grande. Para mí esa es la inteligencia emocional. ¿Cómo hacerlo? Para ello dibujamos un cerebro con sus 3 capas y para que sea más sencillo y más visual, cada capa puede representarse por una figura o un peluche. En este caso, el cerebro instintivo viene representado por un dinosaurio, el emocional por un mono y los lóbulos prefrontales por un peluche de Dora la Exploradora. Aquí está. Esto para la educación del aprendizaje de los cerebros. Para mí la inteligencia emocional es no solo saber qué parte de mi cerebro está respondiendo, sino saber que, no sé, hay familias que, sí sé, hay familias que portan armas, entonces solo se soluciona matando al otro. Es parte de la sobrevivencia de esa familia. El cerebro reptiliano, el sistema límbico y neocórtex, disculpen, o corteza cerebral, que son los lóbulos, que se desarrolla nuestra capacidad de pensar, de hablar, de escribir, de leer, de razonar. En niños más mayores o adolescentes se puede usar la metáfora del neuroeducador Carlos Logat, Asociación Educar para el Desarrollo Humano,
Dice que el cerebro es como un Ferrari, conductas inconscientes y rápidas guiadas por el sistema instintivo emocional con frenos de Forte, conductas conscientes y lentas dirigidas por los lóbulos prefrontales. Aquí está. Ahí está el Ferrari. 125 milisegundos. Y acá 500 milisegundos. Imagen 3, el cerebro como un Ferrari con frenos de Forte. Idea original de Asociación Educar. El reptiliano es el que, recuerden, ataca, golpea o huye en automático. Y creo que de ahí estoy ahora haciendo la conexión del abrazo de contención. Si el bebé se siente amenazado, lo que va a querer hacer es huir. Si yo lo abrazo y permito que patalee, que grite, que diga cosas, perdón, estaba recordando cuando he dado abrazos de contención a niños. Y ahora estoy entendiendo que estamos enseñándole al cerebro reptiliano a tranquilizarse, no hay peligro. Yo te protejo, yo te cuido, te abrazo y permito que pase esa emoción. Aquí están las referencias, Wikipedia, cerebro, Alonso J. Junior Alonso.es, ha de ser de España, el mito del cerebro reptiliano. De ahí tomé información. Educación 3.0.com, Wikipedia, Familia y Salud y Asociación Educar.com. Bien, ya sabemos, nos estamos formando. Comentarios, dudas. ¿Alguien? ¿Yo? Ujú. Sí. Bueno, yo con la confusión sobre cuando mencionaste lo de la leche de cabra y eso, Ujú. yo con la confusión de que en mi familia somos 12 y todos ellos son cristianos. Ujú. No nacimos en una religión. Ellos se hicieron ya cuando estaban en Houston. Cuando ellos llegaron a Houston, yo en ese momento yo me vine para Los Ángeles y ellos para allá. Entonces, todos ellos son cristianos y quieren también que yo me haga. Entonces yo estoy así con ese conflicto. Porque para ellos todo pues no es bueno que yo tenga una figura de un ángel, todo eso para ellos. Entonces estoy con esa cuestión de Bueno, qué hago. ¿qué haces? Es muy sencillo. Para pertenecer en tu sistema familiar hay que ser cristianos. Y, y tú dices, bueno, es que de todas maneras pertenezco. Y para mí está bien que ustedes sean cristianos y yo tener figuras de ángeles. Ni yo trato de convencerlos de que tengan figuras de ángeles y ustedes, gracias, los sigo queriendo mucho, 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 mucho y voy a entenderlos y voy a quererlos y no voy a pretender que ustedes tengan figuras de ángeles. Por favor,
Dejen de pretender que yo sea cristiana. Por lo que, hemos estado pasando con Cristian, pues ellos mencionan que no, que son espíritus que tengo que cortar, que tengo que convertirme para yo, que todas esas cuestiones. Bueno, diles, tal vez tengan razón, voy a ver. Bueno, Es decir, y vamos viendo, porque las oraciones de tu familia no han ayudado mucho a tu nieto. no, porque dicen que yo soy la que tengo que. Bueno, recemos, eso es válido. Y bueno, hay un cuento de Anthony de Mello que me encanta. Hay una niña que todo lo que quiere lo logra. Y una amiga de más edad le dice, ¿y cómo haces para rezar? Que todo lo logras. Dice, ay, es bien fácil. Tú sígueme. A, B, C, D, E, F, G, H. La niña rezaba el abecedario y a ella le funcionaba rezar el abecedario para lograr lo que ella quería. Aquí lo importante, Elodia, y esto va para todos. Yo hablando como tú, como abuela de mi nieto o mis nietos, voy a lograr ciertas cosas. Mi nieto tiene que hacer lo suyo. Ya no es un bebé que tengo que alimentar y para que se nutra y crezca. Es diferente. No eres tú la que tiene que cambiar, él también tiene que cambiar. Y yo cambio como abuela y empiezo a observarme y empiezo a observar los disparates que hay en mi sistema familiar y digo, ay, con razón salió mi nieto como salió. O en mi caso, mis sobrinos o mis sobrinos nietos. Y veo el esfuerzo de ellos y veo mi propio esfuerzo. Y les agradezco a mi familia que recen por mí, por mi familia, y yo rezo por ellos. Hay diferentes maneras de rezar. Y recuerden que lo no resuelto de los sistemas familiares van a salir en los miembros de la familia. Siempre. Gracias. Ujú. Y creo que con todo lo que has hecho, Elodia, él está vivo. eh, de acuerdo, no sale, de acuerdo, come mucho, de acuerdo. Sin embargo, es un joven de bien. Y todos somos jóvenes de bien, inclusive los que matan. Están siguiendo a sus sistemas familiares. Están siguiendo sus caminos de vida. Agradécele a tu nieto que todo lo que te ha impulsado a hacer para querer que él esté mejor. Sí, tienes razón. ¿Sí? Gracias. Ay, ¿cuál es el que quiero enseñarles? Este. A propósito